Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar los asientos en el nombre de Jesús. Y si pueden, aleluya, aplaudirle con fe al Rey de Gloria, porque Él es santo y maravilloso. Aleluya. Bueno, el título ya dice: las salutaciones a las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis es el libro de los últimos acontecimientos. Es un libro escatológico. Es un libro que está hablando de una profecía final. Es un libro que luego que Jesús termina sus evangelios, los discípulos de él predican sobre el evangelio, dan las cartas, las enseñanzas sobre el evangelio, pero deja el último para ser entregado al discípulo amado, a Juan, el discípulo amado de Jesús, al cual la historia relata que este discípulo era apegado al Señor, que se recostaba en el pecho de Jesús y oía. Esta era la amistad que tenía este discípulo con Jesús. Entonces Dios le lleva a la isla de Patmos y le da a él visión, le da a él el entendimiento. Él lleva a ser encarcelado en la prisión para ser muerto. La historia también relata de que él fue puesto en una gran olla con aceite hirviendo, y le pone a este discípulo amado para ser literalmente muerto en tal sufrimiento. Pero ni aquel aceite caliente hirviendo le pudo matar, y le tuvieron que sacar de aquel lugar, y él se queda para tener la revelación del libro de Apocalipsis, al cual nosotros llamamos que es el libro de las doctrinas de los últimos acontecimientos, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el Espíritu de Dios puso en mi corazón para predicar exactamente del versículo 4 al versículo 8 sobre el testigo fiel, sobre Jesucristo nuestro Señor, sobre el primogénito de los muertos. Y dice: el soberano de todos los reyes de la tierra. No existe nadie en la tierra, en ningún otro lugar, que se iguala al poder, a la grandeza, a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Decí conmigo: Jesucristo reina eternamente y para siempre.
Ahora decir conmigo, yo soy rey y sacerdote, porque soy pueblo de Cristo. Amén. Pero sobre mí, sobre ti, sobre nosotros está Jesucristo que está gobernando. Él es el único rey y sacerdote. Amén. Porque en la Biblia no vamos a encontrar en ninguna parte en el Antiguo Testamento, ninguna parte, alguien que era rey y sacerdote al mismo tiempo. Al único que se le encontró en el Antiguo Testamento, Melquisedec, que era rey y sacerdote, que era rey de Salem o rey de la ciudad de la paz, que más adelante se le pone el nombre de Jerusalén, en la ciudad de la paz, hoy en día como una de la capital de Israel. Entonces el único en el Antiguo Testamento era Melquisedec. Pero la Biblia también habla de ese Melquisedec que no tenía linaje, que se consideraba que este rey de Salem era como una teofanía, y que de este linaje de Melquisedec vino nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia habla sobre nosotros que somos reyes y sacerdotes. Quiere decir que Dios nos ha dado a nosotros para que a través del Espíritu de Cristo nosotros pudiéramos gobernar la tierra y ejercer una autoridad espiritual sobre la tierra. Decid conmigo, debo gobernar y ejercer autoridad espiritual. Te hago la pregunta, ¿usted gobierna? ¿Usted tiene autoridad? Vamos a comenzar desde el primer principio. Gobernarse y amarse a sí mismo. La Biblia habla que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar a mi prójimo. Pero el principio es como a mí mismo. Ese es el principio. Entonces tengo que entender que si quiero gobernar, primeramente tengo que aprender a gobernar a mí mismo. Y el gobierno de mí mismo no es el gobierno egocéntrico de mi fuerza, de mi capacidad, de mi intelecto. El gobierno de mí mismo debe ser bajo el gobierno del Espíritu de Dios que gobierna todas las cosas. Entonces, si yo no recibo el amor de Dios para amar a mí mismo, yo no consigo amar a mi prójimo. ¿Qué me lleva a subir en el altar y predicar la palabra? Decid conmigo, el amor a mi prójimo. Ese es el amor al prójimo. Ese es el anhelo que te lleva a orar por un enfermo. Estoy hablando desde el punto genuino de un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero pastor, un verdadero siervo, una verdadera sierva. Ese es el principio genuino, es amar a sí mismo para amar a su prójimo. Y es amar a Dios como prioridad para poder amar a sí mismo. Entonces, ¿cómo yo me amo? Primeramente amando a Dios porque Él me amó primero. Entonces yo amo a mi prójimo como Dios me amó a mí. ¿Me van comprendiendo? Entonces, si quiero ser rey y sacerdote, yo primeramente tengo que aprender a cuidar lo que tengo adentro de mí, a cuidar mi espíritu, a cuidar mi corazón, porque de él, ¿qué dice la Biblia? Emana la vida. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Usted cuida tu corazón? Jesús llega a decir que no es lo que entra que contamina, sino lo que sale contamina el hombre. No es la comida que contamina solo el cuerpo. Jesús está hablando del espíritu, del corazón. Lo que contamina el hombre es lo que hablo. Es los dardos que el enemigo puede poner en tu mente y te pone en tu mente y luego usted habla, y cuando usted habla lo que está pensando, es ahí a donde contamina tu corazón. Amén.
Entonces Dios quiere que nosotros vengamos a gobernarnos primeramente a nosotros mismos a través del Espíritu Santo de Dios. Y cada uno tiene su mochila, tiene su peso, tiene su cruz. Cada uno sabe el peso de la cruz que está llevando. Pero a pesar de esos pesares, a pesar de las dificultades, usted tiene que pedir todos los días al Espíritu Santo: Espíritu Santo, gobierna mi vida, toma el control de mi corazón y dame la fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Amén. Que Dios sea un buen gobernante. Porque ¿qué hace el rey? El rey está gobernando un pueblo. El rey estaba gobernando un país. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes. Entonces, primero gobernamos a nosotros mismos. Segundo, gobernamos nuestra casa. ¿Cómo vamos a gobernar? Con los principios de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces usted tiene esta autoridad de rey. Y la Biblia dice que hay autoridad de sacerdote. Es espiritual. Tus palabras tienen poder e importa dentro de tu casa. ¿Cuántas veces decidimos no hablar, no decir, para querer evitar algún conflicto, algún problema? Y al no hablar la verdad que usted tiene, el enemigo toma control de diferentes áreas dentro de tu casa. Pero cuando usted comienza a ejercer lo que Dios te ha dado para gobernar y tener esta autoridad espiritual dentro de tu casa y orar por tu casa, orar por tu familia, entonces las cosas comienzan a cambiar. ¿Cuántos oran por sus hijos? ¿Cuántos oran por su casa, por su familia? Yo quiero animarte a partir de hoy a tomar tiempo para orar por tu casa, a tomar tiempo para orar por tu familia, porque Dios da a su iglesia este poder y esta autoridad. Después dice que somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Cumplir ese sacerdocio es cumplir el estado que Dios nos llama apartado para Dios. Decir conmigo: debo ser apartado para Dios. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien apartado para Dios. Es alguien que se dedicó para el Señor, para vivir para Dios, para entregar para Dios. Es decir, mi vida le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios, mi herencia y mi descendencia le pertenece a Dios. Es un sacerdote. Es alguien que ha decidido abstenerse de su propio querer para querer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces hoy la palabra es que usted entienda lo que el Señor te está diciendo, que eres rey y sacerdote dentro de tu casa por medio del Espíritu de Dios que está en tu vida. No es que usted eres rey y sacerdote en sentido humano natural, sino en sentido de que el rey y sacerdote está en tu vida, que Cristo vive en ti. En el sentido que ya no vives tú, Cristo vive en ti. Él es el que te gobierna. Él es el que te sostiene. Y después dice más el versículo 8, que es la palabra que sentí para compartir también con ustedes. Dice: yo soy el alfa y la omega. Amén. ¿Qué es la alfa y la omega? La alfa quiere decir el principio. La omega significa el fin. Y Jesús dice: yo soy esto. El principio y yo soy el fin. Es un principio sin principio, porque ¿dónde comenzó Dios? Cuando se estudia la teología, es el texto más complicado que se da para responder.
en mi primer año de la Facultad de Teología, el profesor nos dio la siguiente pregunta: quiero que examine esto, quiero que examine este principio y quiero que examinen el libro de Génesis capítulo 1. Y en el libro de Génesis capítulo 1 está hablando: en el principio creó Dios los cielos de la tierra. Entonces ahí tenía un texto y un contexto. Aquel principio del libro de Génesis estaba hablando de un principio de la creación. ¿Me van entendiendo? Principio de la creación. Ahora, cuando habla de este principio de Dios, de un principio eterno, está hablando de un principio que no hay principio, porque ¿cómo comenzó Dios? ¿Me van entendiendo? ¿Están aquí? ¿Cómo comenzó Dios? ¿Quién le creó? ¿De dónde vino? ¿Quién le hizo Dios? Y yo me quedé prácticamente un mes estudiando para intentar entender y comprender sobre este principio. Y me dijo: lleve, anote y quiero que me traiga, dentro de un mes me traiga la respuesta. Todo lo que podría entender y comprender lo hice, pero al final era solamente una pregunta que el profesor nos ha hecho para hacernos entender que es imposible llegar a la conclusión de que Dios es un ser creado. Porque si llegamos a la conclusión que Dios es un ser creado y que Él tiene un principio, entonces, ¿quién le creó a Dios? Pero Dios no fue creado, Dios existe eternamente. Es algo que la mente humana no consigue entender ni comprender. Por eso Él es el principio, Él es el fin. Es como si fuera exactamente esta alianza. No tiene principio ni tiene final. Así es Dios, es un principio sin principio. Él es eterno. Amén. Y como Él es un ser eterno del principio hasta el fin, que no es un fin, porque es eterno, habla de que Él conoce todas las cosas desde el principio de la creación hasta el fin y la consumación de los siglos. Cuando leí esta palabra entendí de que nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, el libro de Salmos 139, todos mis días, dijo el salmista David, todos mis días estaban escritos en tu libro, sin que faltara uno de ellos. Dios escribió la historia de los hijos de Dios, están escritas por Dios en el cielo. Pero pastor, ¿por qué pasan ciertas cosas en mi vida? Esto ya no es la culpa de Dios. Esta es la culpa nuestra. Esa es la culpa que el pecado entró en el mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Dios ha escrito una historia para ti. Dios ha escrito cómo serían tus días si tú andas en su camino y en su voluntad. Amén. Entonces Dios conoce cuando estaba en el vientre, antes que naciera, el propósito que naciste. Dios conocía cada segundo de tu vida. Por eso Jesús vino dentro de una familia estructurada y le llaman a María bienaventurada, porque ella tenía una sabiduría de Dios para enseñar a su hijo en sentido
humano, terrenal, no espiritual, porque Él era hijo del Dios viviente y era Dios, era el verbo que se hizo carne. Pero siendo carne y humano como nosotros, despojando a Él de su gloria, Él necesitaba de una familia, un papá, una mamá que le pudiera guiar en aquello que Dios eterno, soberano, le había dado a sus padres terrenales para enseñarlo. Entonces, los pasos de la vida de Jesús, como dice el libro de Apocalipsis, que el testimonio de Jesús son las profecías. Entonces quiere decir que todos los pasos que Jesús dio desde el principio estaban ya escritos por el Padre en la eternidad, y solamente se fueron cumpliendo todo lo que ya estaba escrito de las profecías sobre la vida de Jesús. Por eso, hasta cuando Jesús comienza su ministerio, todo tiempo Él dice: para que se cumplan las escrituras. Se cumplan las escrituras. Quiere decir, alguien que camina bajo las sagradas escrituras, la palabra que Dios ha hablado y lo ha entregado, es una persona que va a cumplir su propósito en la tierra. Amén. Es alguien que al terminar su carrera va a recibir en la eternidad su recompensa por haber vivido de acorde a la perfecta voluntad de Dios. Porque todos nuestros días están escritos por el Señor. ¿Dónde fallamos? Cuando andamos en la carne. ¿Dónde fallamos? Cuando ignoramos la voluntad de Dios. ¿Dónde fallamos? Cuando dejamos de cumplir los principios de la palabra de Dios. Ahí fallamos. Pero eso no significa que Dios escribió mal. Dios escribió bien tu vida, tu historia, tus pasos y aún tus errores. Dios lo puede usar para enseñarte un principio para tu vida. Dios no escribió tus errores. Dios no escribió tus pecados. Dios no escribió que te apartarías de Él. Dios sabría, porque Dios es soberano. Pero Dios no escribió nuestros errores. Nuestros errores es nuestra responsabilidad. Y las consecuencias que vienen es a través de nuestras decisiones equivocadas. Dios no estuvo ahí. Dios no me inspiró ni te inspiró a hacer lo malo. A no ser que Dios quiere hacer algo en tu vida como un escogido de Dios, entonces Dios puede usar al inconverso, a lo que no tiene a Dios, a lo que no teme a Dios, a lo que está fuera de la voluntad de Dios. Dios puede hacer que la gente sin Cristo sea un instrumento para llevarte a tu propósito. Te explico. Dios quería sacar al pueblo de Israel de la tierra de servidumbre. 430 años el pueblo de Israel viviendo en servidumbre en Egipto. Entonces dice la Sagrada Escritura que Dios levanta a Moisés para que sea libertador del pueblo de Israel. Él no sabía hablar, dice: soy tartamudo, pero Dios dice: no se preocupe, voy a poner a tu lado a Aarón tu hermano y él va a hablar. Él sabrá entender y él va a hablar al pueblo por ti. Tú vas a ser el Dios para Aarón y Aarón va a ser tu voz para la gente. Y pasaron 430 años hasta que al final Dios le saca al pueblo enviando las 10 plagas para Egipto. Y dice que en todas ellas, en cada una, dice: y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Me van entendiendo? Dios endureció el corazón de Faraón y envió una plaga. Para cada dioses que tenía en aquel pueblo de Egipto, una plaga que correspondía a los 10 dioses que servían Egipto. Las 10 plagas. Y todas ellas endureció el corazón hasta que le libertan
y ellos salen poderosos de aquí a tierra. Decid conmigo, cada vez que venga una lucha, yo voy a salir en victoria, porque Dios conoce mi historia. Cada vez que yo no entiendo por qué Dios me está forjando, yo tengo que tener la confianza que Dios sabe por qué Él está permitiendo esas luchas. Y le saca de Egipto con oro, con plata, con muchas cosas y riquezas para el pueblo. Pero cuando llega delante del Mar Rojo, dice la Sagrada Escritura que ellos se quedan perdidos, hacen su acampamento y se quedan ahí. Y Dios nuevamente le tiene que decir a Faraón: vayan y persígalo y tráigalo de vuelta. Entonces se va Faraón juntamente con sus ejércitos, jinetes a caballos, y van y encorralan al pueblo de Israel. Y dice que uno viene junto a Moisés y dice: Moisés, ¿por qué nos saca de Egipto para morir en el desierto? Entonces Moisés se va y le consulta a Dios y dice: Dios, el pueblo está quejando. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, que tiene en tu mano una vara, golpee. Porque solamente él iba a tener esa instrucción si él tuviera un momento de persecución. Hay veces la persecución, hay veces las luchas que usted pasa, no es para tu mal, es para tu bien, es para que veas la gloria de Dios siendo manifestada. Los desafíos de tu vida son para que una nueva puerta se abra y no te estanque ahí. Aleluya, te estoy declarando una palabra profética. Hay una puerta que está para abrir para tu vida. Hay una puerta que está por abrir para tus finanzas. Hay una puerta que está para abrir para tu casa. Y Dios está permitiendo a Faraón atacar y venir a tu encuentro para que veas la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. El Señor es fiel. Él sabe cómo trabajar y promoverte y llevarte al próximo nivel. Bendito es el Señor. Moisés golpea las aguas y dice que ellos pasan a seco al otro lado del río. Se abre el mar, cruzan, ven la gloria de Dios. El ejército enemigo que quería venir atrás de ellos, recuerda otra estrategia de Dios. La persecución de tus enemigos es la estrategia que Dios usa para destruirle a ellos. Amén. Porque cuando el pueblo de Egipto, sus ejércitos dijeron: vamos a aprovechar que el mar está abierto y vamos a cruzar, Dios dice: no, yo abrí el mar exactamente para que ustedes entren ahí, porque ahí yo los voy a destruir y los voy a vencer. Porque las batallas tuyas no son tuyas, las batallas tuyas le pertenecen a Dios. Quedad quieto y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Quedad quieto, espere que Dios trabaje y deje que Dios trabaje. Usted siga las instrucciones de Dios, que las puertas se van a ir abriendo en su tiempo. En su tiempo va abriendo una puerta. Ahí abrió la puerta, salió de Egipto, gloria al Señor. Se queda delante del mar, otra puerta se abre y sucesivamente se va a ir abriendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la tierra prometida que el Señor preparó para aquellos que lo aman. Amén. Bendito es el Señor. Vaya avanzando, vaya creciendo. Las puertas se están abriendo y Dios será glorificado. Aleluya. Entró los enemigos atrás del pueblo de Israel y dice que el mar se cerró y todos murieron ahogados. Y no solamente ahogados, sino aplastados con la fuerza del agua. Dice la Biblia: y verás y mirarás y verás a aquellos que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Serán como nada y perecerán
aquellos que te hacen la guerra, porque yo soy Jehová tu Dios que estoy contigo. Y te digo, no temas, yo te ayudo. Amén. Cuando Dios te ayuda, Dios es glorificado. Es para su gloria. Él es el principio, Él es el fin. Lo que te estoy hablando es que Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué está Dios permitiendo? Decir, Señor, yo sé, es para la destrucción de mis enemigos, y es para tu gloria, y es para tu alabanza. Es para que este pensamiento, esa destrucción de enemigos puede ser un pensamiento que te ata, puede ser una atadura que te oprime. Entonces Dios te lleva hasta un lugar a donde ahí tendrás la victoria completa sobre todas las fuerzas del enemigo que te oprime. Amén. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, el fin. Todo está escrito por el Señor. Por eso yo tengo que aprender a caminar bajo la instrucción del Espíritu Santo, porque aunque no estoy entendiendo, yo sé que Él me está guiando. Y si Él me está guiando, estoy yendo rumbo y camino a mi milagro, a la bendición que Dios tiene para mí. Aunque no estás entendiendo, aunque tienes que llorar, aunque tienes que pasar por momentos difíciles, dice la Biblia que el lloro puede durar una noche, pero la alegría viene al amanecer. Aunque el lloro tenga que durar una noche, recuerda, hay una palabra de Dios: viene la alegría al amanecer. Irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero no te olvides que vendrá con regocijo trayendo su recompensa. Espere y confíe. Dios escribió tu historia. Seguí las instrucciones del Espíritu Santo, porque al final usted te va a dar cuenta que valió la pena todo lo que tú has pasado. Te hicieron más fuerte, te hicieron más sabio, te hicieron más dependiente de Dios, te hicieron más confiante de Dios, te hicieron más generoso, te hicieron con un corazón más sabio para vivir como Dios quiere y esperar y depender de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Decí conmigo, todo me ayuda para bien. Decí conmigo, Dios tiene sorpresas para mí. Luego de cada lucha, de cada prueba, el Señor tiene su recompensa. Hasta en el capítulo 2 versículo 7 dice que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Hay una recompensa para el vencedor. Hay una recompensa para aquel que confía y no se queja, para aquel que espera y no se desanima, para aquel que adora en medio de las pruebas, para aquel que sigue peleando y avanzando a pesar que tiene motivo para quedarse en el camino y blasfemar contra Dios aparentemente. Dios escribió tu historia. Él sabe por qué Él permite todo. Jesús llega cuando estaba en la cruz y dice: Padre, Eloí, Eloí, clamat sabatani. Dice, clamaba al Padre, el divino Jesús. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue la pregunta. Pero no era que el Padre lo había desamparado, era que todo tenía que cumplirse, porque luego que Él dice esta palabra, Él también entiende que había llegado el fin de su misión aquí en la tierra, en aquel cuerpo. Y dice, todo está consumado. La palabra se llama tetelestai, que es en griego. Significa consumado es. Cuando usted entiende que el proceso de tu vida está bajo el control de Dios, usted dice: Señor, confío en ti. Aunque puedas hacer preguntas como Jesús, y es válido, es válido. ¿Por qué me has desamparado? Pasa de mí esta copa. Es nuestra humanidad pidiendo socorro.
Pero en todas ellas, cuando nuestra humanidad pide socorro, siempre vendrá también en el tiempo oportuno de Dios, en el Cairo de Dios, vendrá también los ángeles a servirnos y ayudarnos a vencer aquella prueba. Amén. Cuando usted ya no lo puede más, recuerda, aunque tú no lo veas, hay ángeles de Dios que te están sirviendo y te están ayudando a poder llegar a la meta. No es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede aplaudir al Rey porque Él vive. Él está aquí, Él te ama, Él cuida de ti, Él vela por ti. Eres especial tesoro para Dios. Aleluya. Todo está escrito. Jesús dice, ¿cómo dice las escrituras? Para que cumpliese lo que está escrito, para que cumpliese la profecía. Todo se estaba cumpliendo en la vida de Él. Deja que todo se cumpla en tu vida y sea solamente un oidor y un obedecedor de la voz de Dios. Y lo demás ya no importa. Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, descansa. Porque te afliges, porque te desespera. Alíñate, dice el Señor, Señor, me entrego a ti, dame la fuerza. Y si te equivocaste, el Señor es grande y misericordioso para perdonarte. Él quiere ayudarte, Él quiere fortalecerte. Él te ama con un amor que usted no lo puede comprender. Amén. Con esta palabra quiero encerrar el día de hoy. Que el Señor conoce tu historia. El libro de Isaías capítulo 60 versículo 1 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. ¿Cuántos quieren levantarse hoy? Levantarse en fe. Levantarse y decir: Señor, no es con mi fuerza, es con tu fuerza. Me levanto hoy, Señor. Tomo la decisión de hacer tu perfecta voluntad. Ayúdame, oh Dios. Quiero caminar contigo. Sostén de mis manos, Señor. Y resplandece. Resplandece. Resplandecer es manifestar la vida de Cristo en ti. Porque ha venido tu luz, la luz del cielo, que nos pertenece por gracia y misericordia, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz en él. Y Dios te invita hoy a que te levantes y que manifieste. Que te levantes y diga: Señor, yo entiendo que todo está bajo tu control y todo me ayuda para bien. Sé que tú estás en el control. Señor, confío en ti, espero en ti. Quiero estar en el centro de tu voluntad. De ahí para adelante tú controlas todo. Todo está bajo tu control y tú eres glorificado. Y el futuro que te espera te va a sorprender. Amén. Porque la Biblia dice que hay un futuro y hay una esperanza para los hijos de Dios. Dios tiene mucho más de lo que usted pide y de lo que usted entiende. Dice más, según el poder que actúa en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay sorpresas de Dios para tu vida. Hay buenas nuevas de Dios para tu vida. Decí conmigo: hay cosas nuevas que Dios tiene preparado para mí. Y necesito levantarme en fe. Decí conmigo: Dios tiene más de lo que yo pido y de lo que yo entiendo. Dios escribió mi historia de manera perfecta. Y ni el enemigo ni el infierno puede prevalecer contra mi vida, porque soy la iglesia de Cristo. Amén.